Algo que me llamó sumamente la atención de la película El Club de la Pelea son esos deslices del pensamiento que tiene el narrador, el personaje interpretado por Edward Norton. Como ya saben, gran parte del contenido de la película consiste en escuchar lo que piensa dicho personaje. Un ejemplo de estos deslices del pensamiento ocurre cuando el personaje narrador se está golpeando a sí mismo frente a su jefe. Vemos que el narrador en ese momento reflexiona y se dice a sí mismo que no sabe por qué, pero que en ese momento se acordó de su primera pelea con Tyler Durden, el personaje interpretado por Brad Pitt. La interpretación es sencilla. Se acuerda de eso porque la primera vez que peleó con Tyler, en realidad se estaba golpeando también a sí mismo. El otro desliz del pensamiento que comete el narrador, y que es el que me interesa para tratar de entender cuál es el origen del proyecto Mayhem, sucede al principio de la película. Si recuerdan bien, la misma nos muestra que mientras el narrador se encuentra amordazado a una silla, esperando que las bombas exploten, se pone a pensar sobre cómo es que se metió en el lío en el que se encuentra. Y se le ocurre la idea de que el proyecto Mayhem, las bombas, las armas, la revolución, todo tiene que ver con una chica llamada Marla Singer. Pero de pronto, como si de manera fugaz, se entremezcla otra escena en la que vemos al narrador entre los grandes pechos del personaje de Bob en el grupo de autoayuda de cáncer de testículos, donde el narrador se pone a contar un poco sobre la vida de Bob, este personaje interpretado por Meatloaf, y de pronto el narrador se detiene en su recuerdo y se dice que tiene que remontarse más atrás en el tiempo para tratar de entender cuál es el origen del proyecto Mayhem. Tiene que remontarse al momento en el que él no podía dormir a causa de su insomnio. Ahora bien, ¿por qué ocurre ese tropiezo en su pensamiento? ¿Por qué pensando en Marla piensa en Bob y después se remonta al insomnio? Mi interpretación es porque es un mentiroso. Nos quiere hacer creer que el origen de todo tiene que ver con una mujer, cuando en realidad todo tiene que ver con los hombres. El narrador miente a lo largo de toda la película, como sabemos. Son muy pocos los momentos en los que dice la verdad. O son pocos esos momentos a partir de los cuales podemos inferir algún tipo de verdad. Acuérdense de que el comienzo de la historia es el final de la misma, en la que él ya sabe que Tyler Durden no existe. Esto es, él sabe de que se estuvo mintiendo siempre. Ahora bien, si el comienzo de la película es el final, donde él ya sabe que Tyler Durden no existe, ¿por qué nos cuenta una historia donde Tyler existe? La mente del narrador es como un disco rayado que repite siempre la misma canción, en la que quiere creer que Tyler existe. Algo esto muy similar a la mente del personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en la película Shutter Island. Les decía que esa escena con Bob, que se suma al recuerdo cuando piensa en el origen de la revolución, contiene la verdad de todo lo que le ocurre al narrador. El personaje de Bob es como una metáfora de lo que le ocurre al narrador y a todos los miembros del club de la pelea. El padecimiento de Bob es el mismo que tiene el narrador, pero no en el sentido que el narrador padece cáncer de testículo, sino porque también este se siente poco hombre, como Bob. Acuérdense de que Bob, nos dice la película, había consumido todo para desarrollar sus músculos. Él era campeón de fisicoculturismo y que por ello contrajo cáncer de testículo. La extirpación de los testículos y las terapias hormonales contribuyeron luego a que le crezcan los pechos como de mujer. Y ahora claramente no se siente un verdadero hombre. Ahora bien, ¿en dónde la película nos dice que el narrador padece el mismo problema que Bob? En primer lugar, creo que sugiere esta idea al mostrarnos de que el narrador es un consumidor. Si recuerdan, el narrador dice que él era un esclavo del instinto anidador IKEA. IKEA significa insertarse el óvulo en el útero y fijarse allí. Y que él hojeaba catálogos y se preguntaba, ¿qué comedor lo definía él como persona? Ahora bien, ¿esto significa que por ello es menos hombre? Por hojear catálogos,
¿Eso lo hace uno menos hombre? Bueno, no necesariamente, pero la película refiere, por boca del narrador, que los hombres antes leían pornografía y ahora ven la colección Horchow. La película asocia el consumo con el hecho de no ser hombre, porque el narrador critica al hombre contemporáneo, ese hombre de hoy día que se cuida mucho su aspecto físico, al que se suele llamar metrosexual. Hay una escena donde el narrador y Tyler van en un colectivo y observan una publicidad en la que aparece un hombre, ¿no?, estéticamente bien cuidado, uno supondría a base de gimnasios y dietas, y Tyler y el narrador sienten pena y burla por él y por el mensaje que transmite la publicidad. Y dicen, o es lo que da a entender la película, de que el hombre que se cuida de esa manera se está de alguna forma automasturbando. Según el narrador, un verdadero hombre no elige verse bien, sino que busca la autodestrucción. La idea del narrador es que para ser hombre hay que pelear, hay que luchar, hay que ser duro. Por eso el narrador crea el club de la pelea, porque él siente que los hombres dejaron de ser realmente hombres. Él dice en un momento que el club de la pelea es un regalo que Tyler y él le dan al mundo, especialmente al mundo de los hombres. En un momento el narrador dice que todos los integrantes del club, luego de algunas peleas, estaban masivamente esculpidos, en el sentido que habían creado músculo de verdad. En otras palabras, ahora eran hombres de verdad. Claramente el personaje de Bob es un caso extremo de automasturbación, como diría el narrador. Está en la película para mostrar en lo que se puede convertir un hombre si se convierte en un consumidor. Por ello es muy importante la historia de que Bob ingresa al club. Vemos que cuando Bob empieza a asistir, él recobra su identidad masculina, vuelve a sentirse un hombre, cosa que el grupo de autoayuda no le había dado. Claramente el narrador tiene problemas con su ser masculino. ¿Por qué si no se va a largar a llorar por primera vez en un grupo de autoayuda de hombres con cáncer de testículos que fundamentalmente padecen el sentimiento de no sentirse completamente hombres? ¿Por qué si no va a crear un club donde él y sus miembros pueden sentir que peleando entre sí pueden llegar a conservar o recuperar su ser masculino más primitivo, que él considera que la sociedad le arrebató, sea por convertirlo en consumidores, en esclavos a sus trabajos o de las mujeres? ¿Qué significa el proyecto Mayhem para el narrador? Sino la destrucción del sistema para volver a cero, esto es, para volver a un estado arcaico de la sociedad donde el hombre pueda volver a sentirse protagonista. Les dije que el narrador no padece cáncer de testículo, pero sí padece el cáncer del consumo, que metafóricamente le hace perder sus testículos. Él quiere recuperar su identidad masculina, por eso crea todo lo que crea. Bob entonces no explicaría el origen de las bombas, de la revolución, etc. Sí reflejaría su problema, que es la pérdida o las dudas sobre su masculinidad. Y Marla Singer, el personaje interpretado por Helena Bonham Carter, si Marla tiene que ver con algo, esto está en relación con el odio que siente el narrador por ella. Su odio a Marla y a las mujeres le hace amar a los hombres. Recuerden que el narrador desprecia a Marla. El narrador es un personaje sumamente misógino. Él ama solamente a los hombres, aunque les cuesta admitirlo. El narrador nos quiere hacer creer que es una mujer el origen de todo, cuando en realidad su problema son los hombres. Recuerden que cuando el narrador golpea brutalmente a Angel Faye, el personaje interpretado por Jared Leto, ¿por qué lo hace? Si hace memoria, la película da a entender que el narrador se pone celoso de Angel Face cuando Tyler empieza a dedicarle más atención que a él, y por eso destruye su rostro. Él dice luego de golpearlo, de destruirle la cara al personaje de Angel Face: siento que destruí algo hermoso. Ahora bien, como ya sabemos, Tyler no existe. Entonces es el mismo narrador el que empieza a dedicar la atención a Angel Face. Y justamente lo desfigura para no dedicarle más atención. Esto es porque en cierta medida Angel Face la atrae, le parece alguien hermoso. Como les dije, según el narrador, un verdadero hombre tiene que elegir la autodestrucción. Se entiende por esto que no puede ser bello.
Entonces, cuando el narrador lo desfigura, en primer lugar lo hace para convertirlo en hombre. Y por otro lado, lo hace, destruye su rostro porque le atrajo su belleza. Y eso lo hizo sentirse menos hombre a él. Entonces, a la pregunta sobre cuál es el origen de todo, de Tyler, del club, de las bombas, de la revolución, la respuesta es, para mí, el narrador tiene dudas sobre su masculinidad.